Agradecer la colaboración como Cámara de Comercio de Madrid al grupo empresarial MENA Investment Group. Gracias a ellos hemos logrado realizar esta jornada sobre un mercado tan importante como Arabia Saudí. En concreto, sí que me gustaría dar las gracias a los ponentes. En primer lugar, a don Hussein Balaghi, CEO del grupo MENA Investment Group, Luis Rodríguez Lodeiro, director financiero de MENA, y también, por supuesto, a dos grandes empresas que participan y van a contar su experiencia empresarial en este mercado y que además, bueno, pues son emblema de nuestro país en su sector, y es verdad que gracias a ellos, a estas empresas, tanto Grupo Acciona como Grupo Sener, pues bueno, conseguimos tener muy buena reputación en los mercados de Oriente Medio. Por un lado está Jesús Sancho, director general de Middle East del Grupo Acciona, y don López Seco González, Middle East Managing Director del Grupo Sener. También, por supuesto, quiero dar las gracias a doña Nuria Tron, es Senior Corporate Account Manager de Qatar Airways España. Qatar Airways es nuestro colaborador estratégico entre la Cámara de Comercio de Madrid en todo lo relacionado con la logística internacional, y además es una pues de las aerolíneas principales que se utilizan para ir a Arabia Saudí, para desplazarse. La verdad que estamos ahora mismo inmersos en un escenario algo complicado, como todos sabemos. Esto no se le escapa a nadie y a ninguna empresa. Primero, porque estamos saliendo de la situación generada por el COVID, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis energética, y nos enfrentamos a varios desafíos. Una de las respuestas, como ya pasó en la crisis del 2008, que tenemos que dar respuesta a estos desafíos es gracias a la internacionalización, es a consolidar las exportaciones. Nos encontramos en un entorno cambiante. Las empresas, todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, se enfrentan a importantes desafíos en la actualidad, y hay que consolidar la línea de exportación y la digitalización y la sostenibilidad, porque estos tres pilares van a ser los pilares sobre los que las empresas tengan que trabajar en los próximos años. Como bien sabemos, el tejido empresarial español adolece de que bien exporta bastante, pero no de una forma regular. Y para ello, para conseguir una consolidación en la exportación, hay que conseguir y hay que tener la información correcta sobre los mercados internacionales. Y uno de ellos tan importante como es Arabia Saudí. Exactamente, bienvenido. Además, bueno, comentaros que, como todos sabemos, Arabia Saudí es el país más importante del Golfo Árabe, tiene un liderazgo total y absoluto en el comercio de hidrocarburos y además actualmente están trabajando intensamente en la expansión del sector privado, la digitalización y un nuevo sector muy prominente en el país, que es el turismo. Es la mayor economía de Oriente Medio y cuenta con uno de los mayores niveles de vida de la región. El PIB per cápita está en torno a los 23.500 euros y, según el Fondo Monetario Internacional, su crecimiento para este año 2022 va a ser del 4,8%. Es uno de los crecimientos más consolidados. Además, es verdad que están llevando a cabo grandes obras públicas y proyectos, de los que luego hablaremos, y cuentan con una solidez de su sistema bancario y financiero. Es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Sabemos ahora mismo que juegan un papel crucial en la economía mundial, y además están haciendo grandes esfuerzos y grandes inversiones en la diversificación de la industria en sectores no petrolíferos. El producto español y la empresa española, como bien nos van a comentar luego tanto el responsable de Sener como de Acciona, cuenta con buena imagen, cuenta con buena reputación, y además las relaciones comerciales y políticas entre España y Arabia Saudí están muy consolidadas y son bastante positivas. Arabia Saudí está apostando por la diversificación, como comentaba antes, y el eje central de todo ello es el Plan Visión 2030. Pretenden atraer 400.000 millones de euros en inversiones a lo largo de la próxima década para impulsar todos los sectores no relacionados con el petróleo, y además crear nuevas oportunidades de empleo para una población tan joven como la que tiene el país. Dentro del Visión 2030 a nadie se le escapan los grandes proyectos por los que va a pasar y que todos debemos conocer: el Qiddiya Entertainment City, NEOM, Red Sea Project y Amala Resort. Las empresas españolas deben estar implicadas en este proceso de desarrollo del país, y además, bueno, pues gracias a nuestra experiencia internacional, la verdad que podemos decir que somos expertos en trabajar con ellos. Ya hemos hecho grandes proyectos como el AVE Meca Medina. Por parte de la Cámara de Madrid, siempre tendemos la mano a todas las empresas que quieran internacionalizarse, y en este caso Arabia Saudí. Contamos con convenio con la Comunidad de Madrid, contamos con convenios con el Ayuntamiento de Madrid, que básicamente lo que quiero trasladar es que estos convenios se van a reflejar en una ayuda económica para todas las empresas que quieran
que quieran adentrarse en estos mercados, o bien porque es un mercado nuevo para ellos, o bien porque ya tienen una línea de exportación y quieren ver otros nuevos posibles distribuidores, agentes, etcétera. Por eso, desde Cámara de Madrid contamos con partners como Mena Investment Group, que colaboran con nosotros durante todo el año y que, bueno, pues, ayudan a la empresa española a establecerse en estos países. De nuevo, muchísimas gracias por atender esta jornada y doy la palabra a Hussein Balaghi, CEO de Mena. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues agradezco también pues, a la Cámara de Comercio por facilitar este evento y por otro lado, bueno, por su labor continua de ayudar a la empresa a internacionalizarse. También pues doy las gracias a Jesús Sancho y López Seco de Acciona y de Sener por su participación y por explicarnos su experiencia, larga experiencia en Arabia Saudí. Y gracias a todos los asistentes por dedicar este tiempo y escucharnos, y espero que realmente podamos aportar algo nuevo, algo importante, algo interesante para todos los asistentes. Bueno, pues yo voy a hablar un poco, bueno, pues un poco sobre Arabia Saudí, el país, las oportunidades de negocio, y hablar un poco, pues, cuáles son nuestras recomendaciones por la experiencia que tenemos para hacer negocio en Arabia Saudí, es decir, para implantarse, para desarrollar, hacer proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en primer lugar, bueno, pues Arabia Saudí, que ya es un país muy conocido, no hace falta explicar mucho por si alguien no conoce, es uno de los grandes países de la zona del Golfo. Es el más grande de la zona del Golfo en tamaño y en Asia también. Tiene 35 millones de habitantes. Bueno, pues hay un porcentaje muy alto también de personal extranjero que trabaja allí. Luego también, bueno, pues a nivel de datos económicos, bueno, pues del año 22 disponemos de datos de que el crecimiento del PIB ha sido del 3,2% y el PIB per cápita es de $23.500. Bueno, como sabemos todos, bueno, pues es un país en crecimiento desde hace tiempo, pero ahora vienen pues más proyectos y más una estrategia de inversiones y de crear oportunidades de cara al plan de 2030. Siguiente. Entonces, bueno, pues básicamente hay una estrategia marcada y una visión de cara al año 2030 de hacer una gran inversión en el país para posicionar el país en el primer nivel a nivel mundial, no solamente en la zona del Golfo o en la zona de Asia. Ahí, entonces, bueno, pues hay el Fondo de Inversión Pública Saudí que está participando en todas estas inversiones y hay una previsión de invertir 27 trillones de reales, o sea, lo que equivale a 8 trillones de dólares en los próximos años de cara al año 2030. Bueno, mira, de cara a la... Bien, perfecto. ¿Fuiste al médico al final o no? Sí. Ok. Bueno, pues de cara a esta estrategia y esta visión de 2030, ahí se están creando muchas oportunidades de negocio, muchos proyectos. Ahora podemos ver algunos de ellos. Siguiente. Ahí. Entonces, bueno, pues el proyecto más grande, más importante como oportunidad de negocio, creo que Miguel tienes que volver una para atrás o te has pasado dos, ¿o no? Ah, vale, ya está bien. Vale, pues de cara a los sectores prioritarios que ahora, digamos, por decirlo de alguna manera,
digo prioritarios porque hay oportunidades en todos los sectores en Arabia Saudí. Ahí está, bueno, pues todo el tema de construcción, infraestructuras y energía sostenible. Son sectores bueno, de hace muchos años, pero ahora pues con los proyectos nuevos y especialmente con el proyecto de NEOM, se va a tener grandes oportunidades de grandes proyectos de construcción e infraestructuras y sobre todo de energía sostenible, energía renovable. A partir de allí, bueno, pues esto crea un marco de una necesidad de empresas extranjeras que participen en todos estos proyectos porque, bueno, las empresas tanto locales como actuales que hay allí, pues no van a dar abasto por el volumen de proyectos que se van a crear. Siguiente. Ahí. Otro de los sectores importantes y prioritarios también es la educación. Es decir, bueno, pues se está creando continuamente, bueno, no es que haga una falta, ahí simplemente por el tema de modernización de la educación, el tema de aplicar la tecnología en la educación, por el tema de crecimiento geográfico, por el crecimiento de la población, pues hay una falta, digamos, pues, por decirlo de alguna manera, de colegios, de universidades, y hay una gran oportunidad de inversión en este sector desde la educación online, educación bueno, pues de profesional, formación profesional, etcétera, etcétera. Siguiente. Ahí. En el sector de sanidad también se está invirtiendo mucho y hay grandes oportunidades de negocio, de inversión y de crecimiento en este sector. En todos los aspectos, tanto en el aspecto hospitalario como el aspecto médico, ahí hay una falta no una falta, es decir, es realmente necesidad pues, de todo lo que es personal especializado en diferentes ámbitos de la sanidad. Y también, pues ahí se está modernizando mucho desde el punto de vista, ahora que veremos el último sector, allí lo que es la tecnología. La tecnología la están aplicando en todos los sectores. Siguiente. Ahí. Entonces, siguiente. Ahí. Ahí. Vale, entonces, bueno, pues el tema de la tecnología de la información y comunicaciones es un sector importante porque en sí es aplicable en horizontal a todos los sectores. Y ahí es donde realmente pues hay una gran oportunidad de inversión y una gran oportunidad de negocio para las empresas. Porque realmente, bueno, pues todo ahora se está basado en la tecnología y en las comunicaciones y se está aplicando tanto en la administración pública como en cualquier sector, en cualquier ámbito, el tema de las nuevas tecnologías. Ahí. Como hemos dicho antes y que también Miguel lo ha comentado, el proyecto estrella, o bueno, más que proyecto, es que es un mega proyecto, es el de NEOM y especialmente la Smart City de Line. Es un concepto de una ciudad sostenible, moderna, futurista, no sé cómo llamarla. Es decir, es algo, bueno, esperemos verlo pronto porque ya han empezado las obras. Es decir, no es un proyecto sobre papel, sino es un proyecto sobre el terreno. Ahí, y es futurista y realmente pues parece de película. Es una ciudad de 200 metros de ancho y 173 kilómetros de largo. Es decir, es una ciudad donde no hay calles, digamos, no hay calles, donde no hay coches. Es todo un nuevo concepto futurista basado en energía sostenible, limpia, donde bueno, pues, se puede vivir con una gran calidad de vida
y está diseñado para tener del orden de 8 o 9 millones de habitantes esta ciudad. Es decir, bueno, es un concepto que es difícil de imaginar, pero es así. Es decir, bueno, pues algunas veces hemos visto películas de estas del futuro, bueno, digamos, del futuro de la humanidad. Y esto parece así, o sea, parece así, bueno, pues que tú vas de un sitio para otro, bueno, pues hay metro, hay también transporte aéreo dentro de la ciudad, bueno, pues hay hospitales, universidades, es decir, tú puedes vivir allí sin tener que salir, con una gran calidad de vida y sobre todo, pues con un estilo, una visión de vida, digamos, amiga del medio ambiente, es lo que llamamos. Pues este proyecto, bueno, yo pongo este proyecto como el proyecto estrella, porque es que va a generar grandes proyectos en todos los aspectos, en la construcción, en la educación, en la sanidad, en tecnología, en todo, o sea, es un proyecto de grandes envergaduras y donde realmente pues se espera ahí pues unas 400 o 500.000 personas van a participar en los trabajos de este proyecto. Bueno, de hecho ya han empezado las obras, por lo tanto es una realidad. Ponemos a esto como la oportunidad de negocio estrella ahora mismo en Arabia Saudí, aparte de lo normal que ya llevamos todos los años en todos los sectores que hemos hecho antes, en construcción, en energía renovable, en sanidad, educación, tecnología de la información. Incluso en el sector turístico también hay mucha oportunidad en el sector turístico. Entonces, bueno, pues en este aspecto, pues nosotros vemos en el futuro, en los próximos 10 años, grandes oportunidades y aconsejamos a las empresas españolas a participar, les animamos a participar, pues en este crecimiento en Arabia Saudí. Siguiente. Entonces, para implantarse en Arabia Saudí, nosotros vamos basándonos un poco en nuestra experiencia, ¿no? Es que se llama, nosotros siempre estamos aprendiendo cada día. Es decir, yo llevo 15 años en el país, llevamos 15 años allí y aprendemos cada día, porque cada día van cambiando las cosas, las normas, que todo va mejorando en todos los aspectos y por lo tanto seguimos aprendiendo allí, pero por la experiencia que tenemos hasta ahora, pues podemos nosotros decir un poco, aconsejar a las empresas, que es lo más importante, que si quieren ir a hacer proyectos o vender en Arabia Saudí. Ahí. En primer lugar, por nuestra experiencia, hay dos maneras de entrar en Arabia Saudí. Normalmente la empresa española va a Arabia Saudí porque por alguna razón, porque son proveedores de una empresa grande o por la razón que sea, porque venden un producto especial y ya tienen un distribuidor. Entonces ya están trabajando antes de entrar en el país, es decir, ya tienen un proyecto antes de ir al país. Por lo tanto, y hay otra parte que realmente van y empiezan a buscar proyectos, a vender productos, pues sin haber tenido ninguna cosa confirmada a priori. Entonces, bueno, las empresas que ya tienen proyectos y tienen que ejecutarlos, normalmente empiezan ejecutando los proyectos, por decirlo de alguna manera, a distancia y antes de implantarse allí. Hay diferentes maneras de tener el personal allí trabajando, aunque la empresa no está implantada. Aunque desde el punto de vista también fiscal, se está mucho tiempo facturando desde España a Arabia Saudí, aunque no tenga la empresa instalada, se considera como establecimiento permanente y tendrá que pagar impuestos en el país. Esto Luis luego lo puede explicar. Entonces, bueno, hay formas, digamos, de hacer proyectos a distancia
siempre y cuando el cliente lo permita. Básicamente pues se necesita de apoyo local, de una empresa local, que pueda soportar el tema de los visados, las residencias de los trabajadores, etc. Entonces, y cuando realmente vamos a ir a Arabia Saudí sin tener proyectos, sin haber vendido nada allí, o sea, como si fuera un país nuevo, hemos de tener en cuenta nuestro producto y nuestro servicio que vamos a vender, que realmente es vendible allí, analizar la competencia. Hay mucha competencia en Arabia Saudí, sobre todo pues asiática, y local también hay mucha para productos. Y entonces, bueno, pues analizar bien la competencia, el mercado y saber un poco, pues antes de invertir, pues hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos y las posibilidades que tenemos. Es decir, hay que ver la viabilidad del proyecto. Y luego, bueno, pues como todo, pues hay que invertir en el país, porque no es llegar allí y besar el santo. Es decir, hay que invertir, hay que estar un tiempo, hay que, bueno, pues conocer el país, tener gente adecuada para vender, etcétera, etcétera. Otra manera también es de buscar un socio local en el cual que conoce el mercado y nos puede acelerar la entrada en el país. También hay que conocer las leyes del país, la cultura del país. También hay que estudiar un poco pues, nuestros costes en la central. Es decir, si nosotros hemos visto muchas veces que no se ha podido conseguir proyectos de una empresa española en Arabia porque los costes de estructura de España son muy elevados y al aplicar estos costes de estructura en las ofertas hace que la oferta sea inviable y que no se ganen los proyectos. También hay que tener en cuenta este tema, es decir, cómo vamos a montar el tema allí. A nivel y luego, bueno, pues una vez tenemos todo claro, pues se puede constituir la empresa en el país. Hoy en día también está todo informatizado, porque también Arabia Saudí pues quiere también que vengan muchas empresas extranjeras. Están dando muchas facilidades, informatizando todo, haciendo todo más ágil que antes. Antes era muy complicado, ahora pues es mucho más ágil implantarse en el país, constituir una empresa. Hay diferentes tipos de empresas que se pueden constituir. Luego Luis os explicará un poco los diferentes tipos de empresa y ya está. Y luego, sobre todo, hay que tener paciencia y perseverancia. Es decir, esto es importante en todos los negocios, en todo el mundo empresarial. Como he dicho antes, no llegar allí y tener proyectos. Hay empresas que empiezan ya con un proyecto porque son proveedores subcontratistas de una empresa grande, que puede ser, bueno, pues ahora tenemos el caso de Acciona o Sener, o puede ser FCC, o puede ser cualquier empresa, entonces ya van con un proyecto debajo del brazo, entonces ya es mucho más fácil. Entonces hay dos formas, o vas con un proyecto ya, con un cliente tuyo que es mundial de España o algo, o realmente vas allí y empiezas de nuevo a buscar proyectos, a vender productos y ya está. Hay empresas que ya están vendiendo, están exportando y tienen un distribuidor en el país. Entonces, bueno, pues para ampliar el negocio allí es mucho más fácil ampliar el negocio teniendo ya un distribuidor, pero si tienes que empezar desde cero es un poco más complicado. Siguiente. Ya, bueno, pues con esto también pues acabo. Es importante, muy importante el tema de recursos humanos. Es muy importante porque nosotros por la experiencia que tenemos hemos visto fracasar muchos proyectos porque el personal que se ha enviado, el expatriado, no estaba bien preparado, es decir, no se adaptaba bien ni a la cultura del país, ni a la forma de hacer negocio en el país. Vale, pues por lo tanto es importante que el personal que se mande allí que tenga una formación cultural del país, que sepa hacia dónde va y hacia ahí. Nosotros hemos visto casos de llegar a alguien un día y al día siguiente ya marcharse, ya de empresas grandes, multinacionales de aquí de España. Ahí, entonces, bueno, pues para evitar esto, yo creo que la gente tiene que saber hacia dónde va, qué tipo de país es, cómo se vive allí,
Entonces, tener una formación previa al desplazamiento y luego, pues también a nivel de la empresa, pues tiene que implantar unos procedimientos y una política de recursos humanos de acuerdo con las leyes laborales. Es decir, no, tienes que estar dentro de la ley laboral, pero también lo importante es tenerlo todo claro para que la gente tenga todo claro cuáles son los procedimientos y la política de recursos humanos allí. Luego, a nivel de selección de personal, bueno, pues seleccionar el personal de forma determinada con un plan correcto para evitar extra costes, es decir, traer el personal en el momento adecuado, cuando realmente toca, tenerlo todo preparado, y para esto hay que entender también todo el tema de movilización de personal, es decir, también saber un poco para movilizar una persona, pues necesitamos 30 días, 40 días, 20 días, saber de qué país viene, saber qué problemas hay en este país para que venga. Entonces, tener un plan teniendo en cuenta todos los tiempos de hacer los visados en todos los países donde vamos a traer a la gente al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya hemos formado al personal y hemos seleccionado al personal correcto, yo creo que también, bueno, pues hay que hacer una formación cultural, digamos, no del personal, sino de la propia dirección de la empresa, es decir, un poco saber entender qué tipo de país es, entonces la cultura que tiene, por lo tanto, la forma de vender es diferente, todo es diferente, es decir, no es como España, es decir, la forma de relacionarse, de hacer la gestión de los proyectos, la gestión de ventas, etcétera, es totalmente diferente. Por lo tanto, para mí es muy importante conocer todo este proceso, toda esta cultura, todas las leyes internas del país para poder tener éxito en el país. Y sobre todo luego, bueno, pues para contratar también personal, conseguir visados y todo esto, pues también existe lo que es el proceso de saudización. El proceso de saudización quiere decir que tenemos que tener saudíes, nacionales saudíes contratados en la empresa en un porcentaje determinado. Y este porcentaje va en función de la actividad de la empresa. Hay empresas que tienen un porcentaje del 10%, 15% y algunos llegan al 65% de saudíes. Es decir, quiere decir que yo de cada 3 personas que tengo, 2 tienen que ser saudí porque es la ley. Entonces, por lo tanto, hay que conocer bien este proceso de saudización, saber qué actividad tenemos, saber qué porcentaje tenemos, etcétera, para saber un poco también los costes, porque los costes de los saudíes son diferentes. También, bueno, pues también el tema de los saudíes, pues contratar saudíes es muy volátil, es decir, que no, bueno, pues que pueden cambiar de trabajo de un día para otro. Es decir, bueno, pues tienen una cultura diferente en el trabajo que a lo mejor pues un expatriado o una persona que traemos de India o de Filipinas o de cualquier sitio que son más estables. Siguiente. Vale. Bueno, pues entonces, yo creo que luego si hay alguna pregunta yo estoy disponible. Cuando acabe tendremos media hora más o menos de preguntas. Yo he intentado ser pues, lo más reducido posible para no ocupar todo el tiempo de los otros conferenciantes y espero haber dado pues una información. Es que es muy difícil en media hora pues explicarlo todo, es decir, hemos dado pues, bueno, pues un guión general un poco pues sobre estos temas y entrar en detalle es muy complicado. Luego mi compañero Luis entrará en algunos detalles que el tema de constitución de empresas, el marco legal, fiscal, etcétera, que también son temas muy importantes a conocer en detalle. Y luego ya con Jesús Sancho y López Seco, pues también nos explicarán su experiencia allí y también pues entre todos espero que poder aportar un valor añadido y una información importante e interesante para todos los asistentes. Gracias a todos. Muchas gracias, Hussein Balaghi, CEO de MENA Business Investment Group. Y a continuación tiene la palabra Luis Rodríguez Lodeiro, director financiero de MENA.
Hola, buenos días a todos. Antes de nada agradeceros el estar aquí con nosotros en esta pequeña presentación de un país con muchas oportunidades como es Arabia Saudí. Gracias Miguel y gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por tenernos aquí una vez más con vosotros. Pues nada, vamos a hablar un poquito, porque esto es un tema bastante complejo, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son aquellos aspectos legales y fiscales una vez habéis decidido estableceros en Arabia Saudí. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que es importante tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo, ¿ok?, muchas empresas tomaban la decisión pues, de hacer los negocios con Arabia Saudí desde su país de origen, ¿ok?, y no establecerse en el país, pero con las nuevas políticas del 2030, la nueva visión 2030, las nuevas políticas adoptadas por el gobierno saudí, pues esto es cada vez más complicado, ¿ok?, porque lo que se pretende desde el gobierno es que todo aquel que quiera hacer negocio en el país se establezca efectivamente en el mismo. ¿Ok? Por tanto, bueno, esta primera parte vamos a ver en la siguiente página. ¿Ok? Miguel, por favor. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos los tipos de empresas fundamentales que se pueden establecer en el país. Básicamente son dos. ¿Okay? Una es la sucursal y otra es la sociedad de responsabilidad limitada o lo que es una filial. Y dentro de este tipo de responsabilidad limitada, pues tenemos un subtipo, podemos decir, que es la sociedad unipersonal. ¿Okay? Por tanto, la primera, la sucursal, pues es una sucursal de la empresa matriz, por tanto tiene una responsabilidad ilimitada. Y el segundo tipo es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Okay? Por lo tanto, se limitará pues, a aquel capital que se establezca. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para establecer un tipo de empresa u otra? Pues fundamentalmente qué tipo de proyectos vais a tener en el país. ¿Okay? Puede suceder pues, que vuestro cliente en el país os pida que tengáis un histórico, ¿okay? Por tanto tendréis que recurrir a una sucursal para poder traer el histórico de vuestra empresa matriz, o si no es necesario, pues podréis ir con una sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, este creo que es el primer punto que tenéis que tener muy claro una vez estéis pensando en estableceros en Arabia Saudí. Después los pasos pues son comunes a los tres tipos. Porque hay que hacer un registro en SAGIA, que SAGIA pues, es la autoridad que se encarga de las inversiones en el país, ¿vale? Y en el Ministerio de Comercio e Industria. Prácticamente, pues esto es registrar vuestra actividad. Perdón, estoy escuchando unos ruidos de fondo, por favor. Sí, Luis, es que recordamos, por favor, que apaguen los micrófonos y las cámaras a las personas que están conectadas. Muchas gracias. Bueno, y eso, pues ahí tendréis las actividades en el SAGIA y a partir de ahí, pues podéis empezar a ofertar para los diferentes proyectos. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Pues como diferencia, en la sucursal, pues es una sucursal de la matriz, por tanto serían los socios de la empresa matriz, no hay socios en Arabia Saudí. La sociedad de responsabilidad limitada tiene que tener un mínimo de 2 socios y la sociedad unipersonal, pues en este caso puede ser un único socio con el 100% de las acciones. ¿Okay? Hoy en día también el capital extranjero puede ir hasta el 100%, ¿okay? Por tanto os podéis asociar con otra empresa, una empresa local, lo que sea, o podéis ir con todo capital extranjero. ¿Vale? Después, en el registro comercial, pues en el caso de la sucursal, solo puede estar registrada una persona, ¿okay? Un director, y no hay un consejo de administración, pues el consejo de administración es de la empresa matriz. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada o en la sociedad unipersonal, pues en la filial podéis tener más de una persona en registro comercial y tener el propio consejo de administración, y en la unipersonal, pues una persona registrada y tener un consejo de administración. ¿Vale? En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y de la sociedad unipersonal, pues tenemos unos casos especiales como son las empresas EPC, ¿okay? La ingeniería, adquisición y construcción, y las empresas de servicios,
en las que necesitáis tener como mínimo un 25% de capital social local. ¿Okay? Por lo tanto, el 5% mínimo tiene que ser un socio local. ¿Okay? Y eso, y con los 3 tipos pues podéis ofertar todo tipo de proyectos, públicos, semipúblicos o privados, basándose en lo que hablábamos al inicio. Tendréis que ver cuál es el tipo de empresa que os solicitan para los diferentes tipos de proyectos. ¿Okay? Podemos pasar a la siguiente, Miguel, por favor. Vale. Entonces, por un lado vimos qué tipo de empresas se pueden establecer en el país y ahora vamos a ver un poquito cuáles son aquellos puntos que deberíamos tener en cuenta una vez nos queremos desplazar a Arabia Saudí. ¿Okay? El primer punto es la contratación de expatriados. Este es un punto muy importante porque Arabia Saudí hoy en día no tiene los recursos humanos locales suficientes, ¿okay? Para el tipo de proyectos que se llevan a cabo en el país. ¿Okay? Van avanzando en este sentido, cada vez hay más personal preparado, hay mucho personal preparado, pero para funciones no demasiado especializadas. ¿Okay? Por lo tanto, aquellos perfiles un poquito más especializados probablemente los tengáis que traer de fuera. ¿Okay? Van a tener que ser expatriados. ¿Cómo puedes contratar estos expatriados? Pues los puedes contratar de 2 maneras. Puede ser que este expatriado ya se encuentre en el país, por lo tanto, simplemente lo que tenéis que hacer es una transferencia de ICAMA, es la transferencia de sponsorship, pasar de una empresa para otra, con lo que esta persona tendría que tener ya un visado de residencia, ¿okay? O los podéis traer desde otro país. En este caso, pues tiene que venir con un visado de trabajo. ¿Okay? El proceso de contratación pues no es complicado, pero necesita una planificación, ¿vale? Porque diferentes nacionalidades necesitan diferentes certificaciones, requisitos, por tanto hay que planearlo con tiempo. ¿Okay? En cuanto a la legislación laboral, pues los puntos son muy claros. ¿Okay? Es una relación que está muy bien establecida entre las diferentes partes, entre empleador y empleado. Y tenemos 2 tipos de contratos. Uno es el contrato limitado y otro es el contrato ilimitado. ¿Okay? Normalmente el personal expatriado cuando llega al país llegará con un contrato de trabajo limitado que con el paso del tiempo o con las renovaciones puede pasar a ilimitado y los saudíes empezarán directamente con un contrato ilimitado. Vale, después tenemos también los visados. Hay diferentes tipos de visados en función de si simplemente quieres ir por una visita de negocio, puedes tener una business visa, sí. O puedes tener otro tipo de visado, como por ejemplo el work visa, que es aquel que tienes cuando ya tienes un contrato de trabajo y te vas a desplazar para trabajar en el país. ¿Okay? ¿Cómo tienes estos visados? Principalmente los visados de trabajo. Bueno, pues los visados de trabajo están relacionados con la saudización de la empresa, ¿okay? Y con aquellos proyectos en los que estés trabajando. ¿Vale? O sea que dependiendo de estos factores puedes tener derecho a más o menos visados. Y después el otro factor importante es la saudización. Como antes comentaba Hussein, dependiendo de la actividad de vuestra empresa, pues podéis tener diferentes niveles de saudización. ¿Okay? Por tanto, si tenéis un 25% de saudización, quiere decir que de cada 100 trabajadores necesitáis tener 25 trabajadores saudíes. ¿Okay? Esto también hay que planificarlo con bastante tiempo de antelación. ¿Por qué? Porque la saudización, el porcentaje de saudización no está completo desde el primer día que tú contratas a un saudí. ¿Okay? Sino que el porcentaje se va incrementando con el tiempo. ¿Vale? O sea, tú contratas a un saudí y ese saudí puede que solo cuente como un saudí completo al final de 6 meses. ¿Okay? O sea, que tienes que planificar con mucho tiempo porque este nivel de saudización es el que te va a dar derecho a tener los visados de trabajo y, por tanto, poder llevar al personal para el país. ¿Okay? Siguiente, Miguel, por favor. Vale. Después, tema de políticas y procedimientos. Pues, como sucede en España y en casi todos los países, pues es muy normal que las empresas tengan unos librillos, unos manuales de políticas internas para tener la relación claramente establecida entre el trabajador y
y el de empleador. ¿Vale? ¿Estos manuales en qué suelen estar basados? Pues suelen estar basados en la ley laboral saudí. La ley laboral saudí es una ley de mínimos, por tanto, cualquier punto que difiera pues, en el manual de la empresa en relación a la ley laboral, pues siempre se llevará como mínimo lo que aparece en la ley laboral. Por ejemplo, si a los trabajadores le quieres dar 2 meses de vacaciones al año, vale, pues la ley laboral saudí dice que le tienes que dar mínimo pues 21 días laborales por año. ¿Le das más? Estás superando el mínimo laboral de la ley laboral, por tanto no tendrías ningún problema. Pero si les quisieses dar 15 por año, pues ya chocaría y habría que ir a la ley laboral. ¿Ok? Después, pues tenemos la parte de los seguros. Hay 2 tipos de seguros. Uno es el GOSI, que sería el equivalente a la Seguridad Social española, y después es el seguro privado. Los 2 son obligatorios. El GOSI cubre aquella parte de accidentes en el trabajo, ¿vale? Y el GOSI es un porcentaje que se cobra al empleador sobre el sueldo del empleado. ¿Okay? Hay unas tablas, en el caso de los empleados extranjeros es un 2% y en el caso de los trabajadores locales pues es un 22%, siendo el 10%, perdón, es un 21.50% hoy en día. Es un 9,75% a cargo del empleado y el resto es a cargo del empleador. ¿Ok? Y después, por otro lado, pues tenemos el seguro médico privado, que es obligatorio. ¿Ok? Cuando un empleado llega al país, necesita estar registrado en GOSI, que es automático, y necesita tener este seguro privado. ¿Ok? En cuanto a las nacionalidades, pues simplemente decir que todas las nacionalidades tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Okay? La negociación contractual es libre, no hay unos mínimos establecidos dependiendo de nacionalidad, nada. ¿Okay? Los requisitos, pues también hay que cumplir todas las personas, independientemente de la nacionalidad, tienen que cumplir los mismos requisitos con las autoridades. Después, para ser residente, ¿okay? Pues tienes que estar activo dentro de Arabia Saudí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tienes que tener un ICAMA, que sería como el DNI en España. ¿Okay? Este es un proceso que se realiza una vez llegas al país. Y después, para ciertas profesiones, necesitas tener un título universitario. Y este título universitario es fundamental, es obligatorio, en caso de que quieras traer a tu familia. ¿Okay? En caso de que quieras llevar a tu familia para Arabia Saudí. ¿Okay? Miguel, siguiente. Vale. Ahora, en cuanto a la fiscalidad del país. Por un lado está la fiscalidad de las empresas, por otro lado está la fiscalidad de las personas físicas. Las personas físicas no pagan impuestos en Arabia Saudí. ¿Okay? Si bien es cierto que si tú llevas a tu familia, sí hay un impuesto que se llama Dependent Fees, que se paga por cada miembro de la familia mensualmente y que se suele cobrar por adelantado por un año. ¿Okay? En cuanto a las empresas, pues las empresas extranjeras pagan un 20% de impuestos de sociedades. Hay un convenio para evitar la doble imposición con España. Arabia Saudí tiene convenios para evitar la doble imposición con muchos países, porque todos los países de Europa, de América y de Asia en general. ¿Okay? Necesitas declarar las cuentas anuales, tienen que estar auditadas y tienen que ser entregadas en ZATCA, que es la autoridad, es la hacienda en Arabia Saudí. ¿Okay? Tenemos también el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que es un tipo único del 15%. Hay, por otro lado, las retenciones, las withholding tax, ¿okay? Que se efectúan sobre facturas recibidas del exterior. Por ejemplo, si facturáis de España a un cliente en Arabia Saudí, dependiendo del concepto que le estéis facturando, pues podéis tener retenciones que van desde el 0 hasta el 20%. Hay unas tablas en las que se marcan los diferentes conceptos y ahí habría que aplicar ese porcentaje, os lo tendrían que retener y entregar a la hacienda saudí, igual que se hace en cualquier otro país. Y después, por último, pues señalar también que para aquellas empresas no residentes en Arabia Saudí,
pero que estén operando en el país, ¿okay? Puede existir la obligación, después de un tiempo, de tener que registrarse como establecimiento permanente y, por tanto, pagar los diferentes impuestos como si fuesen residentes en el país. ¿Okay? Y bueno, ya siguiente slide, siguiente página. ¿Okay? Y después, en cuanto al marco legal, el marco legal está muy consolidado en Arabia Saudí. En caso de cualquier conflicto, pues puedes acudir tanto a las cortes del país, a cortes de Arabia Saudí, como acudir a países europeos neutrales, acudir a las cortes en Dubái o incluso recurrir a arbitraje. ¿Okay? Es muy importante tener abogados o asistencia legal local, porque puede que estos procesos se lleven en árabe. Y puede que solo puedan acceder al tribunal pues, abogados saudíes. ¿Okay? Entonces, este es un factor a tener en cuenta. Hay que tener asistencia legal local. ¿Okay? Una buena asistencia legal local. Los contratos entre las partes, entre vuestra empresa y el cliente que tengáis en Arabia Saudí, por supuesto, tiene que estar firmado y sellado por la Cámara de Comercio correspondiente. ¿Okay? Y después existen pues, otros instrumentos, como pueden ser pólizas legales, para proteger un poco la relación entre las diferentes partes. ¿Okay? Y pues básicamente esto sería lo que es el marco legal. ¿Okay? Bueno, lo estamos resumiendo todo mucho, pero como comentaba Miguel al inicio, pues al final tendremos una parte para preguntas y respuestas en caso de que queráis preguntar cualquier cosa. ¿Okay? Y nada, pues eso, un placer y damos paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias, Luis. Un segundo, por favor, que vamos a dar ahora mismo paso al siguiente ponente. Vale, ya tenemos. A continuación tiene la palabra don Jesús Sancho Carrascosa, director general Middle East del Grupo Acciona. Buenos días, ¿se me oye bien? Muchas gracias a la Cámara de Comercio, a Miguel Bufalá y sus colaboradores también, por supuesto a Mena Big Business Investment Group, que les conozco hace muchísimos años, desde luego saben muchísimo de lo que es el negocio en Arabia Saudita, como acaban de demostrar. Hussein, Luis, todo el mundo, la verdad es que también nos han ayudado a nosotros en Acciona cuando ha hecho falta y muy interesante. Entonces, ya han sentado mis compañeros las bases de la logística y cómo implementarse en Arabia Saudita, ya está todo eso cubierto. Voy a centrarme un poco más en las experiencias concretas en Arabia Saudita que Acciona hemos tenido. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Lo que voy a explicar hoy básicamente es muy rápidamente qué es Acciona, dónde estamos en Arabia Saudita, cuáles son los factores claves para contratar y ejecutar con éxito, si es posible, proyectos en Arabia Saudita, que no siempre se consigue, por supuesto que no, y mercados y oportunidades, el mercado y las oportunidades que en este momento hay en Arabia Saudita, que como veréis son espectaculares. Siguiente, por favor. Bueno, a Acciona nos gusta definirnos como un grupo global para desarrollar y gestionar soluciones sostenibles de infraestructuras. ¿A qué me refiero con eso? Pues cualquier infraestructura que esté alineada con la taxonomía europea, es decir, con las 17 Sustainability Development Goals de las Naciones Unidas, que son aquellos proyectos o actividades sostenibles y con un peso muy fuerte de la energía renovable. Entonces, por ejemplo, infraestructuras del transporte, cualquier puente, carretera, pues siempre va a reducir las emisiones de CO2 en comparación si no existiera ese puente entre el punto A y el punto B, por ejemplo, de un río, ¿no? Que habría que rodearlo, los coches, por ejemplo, o ferrocarriles, o aeropuertos, puertos, túneles. Y no estamos, ¿dónde no estamos? Pues en aquellos sitios, lo ponía Hussein al principio, donde no aportamos valor. Nada más llegar a esta zona del mundo te das cuenta que tanto en Dubái o en Riad, los rascacielos que hay y las edificaciones que hay dejan a Manhattan básicamente obsoleto. Entonces,
no hay nada que traer, no hay nada que aportar sobre la mesa en temas de edificación, así que Acciona se centró sobre todo en obra civil pura y dura, que es lo que acabo de contar hace un momento, y en toda la cadena de valor: diseño, construcción, operación, mantenimiento de infraestructuras y también la inversión en formatos de concesiones a largo plazo, pues PPPs, BO, BOTs a 25 o 30 años. Por favor, siguiente. Muy rápidamente, bueno, Acciona tiene unos 100 años de existencia, la familia Entre Canales la fundó y en este momento somos unos 40.000 empleados en unos 40 países del mundo. Estos son datos de 2021, tenemos unos ingresos de unos 8.000 millones de euros, pero este año con la adquisición de Lendlease en Australia llegaremos a los 10.000 millones, con una EBITDA de unos 1.500 millones de euros. Siguiente, por favor. Como os he dicho antes, estamos en más de 40 países. Lo que es en la zona del Golfo, estamos en Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Omán, y no estamos ni en Kuwait ni en Bahrein. Siguiente, por favor. Aquí lo relevante de esta diapositiva es que, como veis, el 80% del EBITDA o el 84% de las inversiones en CAPEX que hace Acciona son taxonómicas, son alineadas con las 17 goals de las United Nations, y eso es un diferenciador. Acciona, cuando pone business as unusual, es así. Nosotros realmente estamos muy orgullosos de ser neutrales en carbono desde 2016, que para una empresa constructora es un gran reto, y además pues estar muy alineados con la taxonomía europea. Siguiente, por favor. Y estas son las soluciones sostenibles donde nos centramos: energía renovable y solo renovable, en waste to energy, incineración de residuos, sostenible también, cualquier tipo de infraestructura de transporte, agua, smart cities, infraestructuras sociales, básicamente hospitales o cultural, inmobiliaria. No estamos en esta zona, ni parte financiera, que es Bestinver. Siguiente, por favor. Ahora ya vamos a centrarnos en, digamos, desde 2008 en Arabia Saudita. Pues esto se ve muy pequeñito, pero no pretendo que nadie, simplemente que tengáis una idea. Hacemos plantas fotovoltaicas muy grandes, hasta 800 megavatios. Hemos hecho ya aquí metros, hacemos metros, pero siempre Acciona tiene un diferenciador. Por ejemplo, el metro que hemos construido en Dubái, en este caso, pues es LEED Gold, certificado LEED Gold, que es el certificado más exigente a nivel de environment que hay en este momento. Desalación y depuración de agua, desalación de agua de mar por osmosis inversa, que es el sistema más sostenible que hay en este momento en el mundo. Y depuración de aguas residuales. Tenemos muchos proyectos en Arabia Saudita, como ahora os diré. Y tema social, pues Acciona Cultura, en museos y eventos y museografía, está muy presente en esta zona del mundo. El Museo Nacional de Omán, en Abu Dhabi varios museos, acaban de adjudicar los museos en Arabia Saudita, en SABIC. Tenemos varios temas culturales también en Arabia Saudita. Acciona Facility Management también está muy presente en Arabia Saudita y creciendo. Ahí la particularidad respecto a lo que contaba Luis, pues en algunos casos, como Acciona Facility Management, decidimos entrar pues con adquisición de una empresa ya existente y hacerla crecer, mientras que, por ejemplo, Acciona Agua, que es la que hace depuración y desalación, ha sido un crecimiento orgánico, totalmente orgánico, digamos, desde cero. Pero en este momento, pues tenemos 9 proyectos de agua, 4 como inversión en PPPs, y 4 en EPC y 1 en servicios. En total en Arabia Saudita ahora mismo tenemos más de 3.500 millones de dólares o de euros de cartera de proyectos y más de 700 personas en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles serían los factores clave para contratar y ejecutar con éxito proyectos en Arabia Saudita? Se han dicho ya unos cuantos, ¿no? Pero básicamente, en el fondo hay las mismas barreras que puedes encontrar en cualquier otro país, pero hay particularidades culturales, idiomáticas y de otro tipo, ¿vale? Entonces, nosotros, desde luego, Arabia Saudita es el mercado más grande del Golfo y con muchísima diferencia y con unas posibilidades de crecimiento muy grandes en los próximos años, de manera que yo animo a todas las empresas de los sectores que se han nombrado antes y los que voy a nombrar un poco después, a que se animen, porque sí que estamos
bien recibidos en Arabia Saudita como empresas españolas, eso es un hecho. Tenemos un diferenciador positivo comparado con empresas asiáticas o de otro sitio. Hombre, para nosotros yo ya estoy centrado aquí bastante en una empresa constructora o en una empresa de suministros, pues, o de medios humanos o de medios materiales, sobre todo de medios materiales para obra, pues establecer una filial o una sucursal, pues con una sola persona quizás bastaría a priori, pero si uno no se establece rápidamente, hablo del sector en el que nosotros estamos, pues lo primero que te van a preguntar todos los clientes, ¿estáis aquí o todavía no estáis aquí? Si no estáis aquí, te van a ver con otro prisma y va a ser más complicado, ¿no? Tener presencia, estar muy encima, ¿no? Enseguida hay que registrarse en todos los clientes objetivo para ser invitados automáticamente a ofertar en todos los concursos. Eso también es válido para suministradores de bienes y de servicios, porque, por ejemplo, para cualquier tipo de medios materiales, por ejemplo, para cualquier desaladora de agua de mar, bombas, motores, válvulas, tuberías, fittings, lo que sea, pues si no está de acuerdo a la normativa local, especificaciones técnicas locales aprobado por ese cliente, luego Acciona no puede hacer uso de esa empresa española y comprar esos productos porque no están homologados. Entonces, no es un proceso muy difícil, pero hay que pasar por ahí para que ya no haya ningún tipo de barrera. Hay que hacer un estudio de mercado, por supuesto. Antes contaba Hussein, que me sorprendió cuando me dijo que una cierta empresa grande, más o menos grande, española, llegó, estuvo un día y se marchó. Eso, evidentemente, no tiene que pasar. Eso, si uno hace un estudio de mercado y además tenemos herramientas para eso. Hay consultores de este tipo. Hay empresas como Mena que pueden orientar fantásticamente bien. Está la consejería comercial, que tiene análisis de mercado. Está pues reuniones y con empresas españolas. Hoy con el mercado globalizado es muy sencillo hablar con otras empresas parecidas del sector. Bueno, y eso te va a ayudar a anticiparte, porque una de las claves del éxito para poder ejecutar proyectos es la anticipación. Si el proyecto ya ha salido y quiero montarme en un momento en el programa en el que ya está todo lanzado, pues es muy tarde. Ni puedo encontrar los socios adecuados, ni los advisors adecuados, ni el cliente me conoce bien. Evidentemente la anticipación. Y para eso hay que hacer un estudio y estar pateando el mercado lo antes posible, antes de tener una garantía de éxito, ¿no? Escasez de medios humanos y materiales y reto de mantenerlos, lo ha dicho antes, creo que ha sido Luis. Efectivamente, pues es difícil encontrar profesionales. Imaginaros, en Arabia Saudita ahora mismo más o menos el 60% de la población tiene menos de 35 años y no están con el nivel de formación que tenemos en España. Entonces hay una escasez de medios humanos, pero a la vez, como decía muy bien Luis, te obliga a una saudización, de tal manera que tienes que hacer malabarismos entre cumplir con la saudización y tener los recursos y el talento necesario, que existe, pero es escaso. Luego hablo de una barrera cultural, física, psicológica, idiomática. Idiomática es así. En Emiratos Árabes, por ejemplo, pues hasta cualquier taxista te va a hablar en inglés sin ningún problema. En Arabia Saudita no. Y algunos pliegos de condiciones van a estar en árabe, sobre todo si están fuera del circuito de grandes megaproyectos, como hablábamos antes de NEOM, Amala o demás. Y es cualquier tipo de disputa legal va a ser en árabe. Entonces, tienes que contratar y tener los medios necesarios, ¿no? Barreras físicas, bueno, algunas hay. Por ejemplo, hay ciudades como Meca o Medina, ciudades que un no musulmán no puede entrar directamente, no podemos ofertar allí ni ejecutar contratos en esas ciudades. Psicológicas, pues sí, porque hay una adaptación importante a la cultura musulmana y uno tiene que ahormarse o adaptarse absolutamente a la tradición allí, y si no lo haces, pues vas a tener serios problemas de mucho tipo. Por ejemplo, no se puede tomar en broma lo de el alcohol, o las drogas o eso es muy grave y muchas personas desgraciadamente se creen que no es tan importante, pero lo es, y hay que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas. Luego, los clientes en general, bueno, ahí pongo pues que no son precisamente unos paymasters, en el sentido de que los pagos a veces son difíciles
y no son a tiempo, con lo cual siento tener pulmón financiero para tener un flujo de caja neutro, positivo si es posible, pero hay que tener ese cuidado y luego pues si estás con unos socios locales muchas veces hemos empezado siempre haciendo UTEs, unión temporales de empresas o joint ventures con los locales, es necesario porque te pueden defender mejor. Luego, cuando ya tenemos cierta experiencia, hemos conseguido hacer proyectos totalmente solos, conocemos el mercado, conocemos los suppliers y las líneas de crédito, todo lo necesario. Pero también hay que tener en cuenta que hay unas duras condiciones contractuales en general. Los clientes se rodean de advisors, consultores internacionales, casi siempre, que vienen a estos países quizás con una demanda de exigencia incluso superior que sus países de origen. Y entonces eso se traduce en unas condiciones contractuales duras que hay que saber gestionar muy bien. Desde un principio, en cuanto tenemos un contrato, casi la figura más importante es el gestor contractual y tenerlo muy, muy al día. Sí que es verdad, lo hemos dicho antes, que hay una buena predisposición hacia empresas españolas, eso es una ventaja, claramente. Y os animo, por tanto, a que lo intentéis. Y luego, sin habernos copiado, José y yo, hemos puesto las dos palabras exactamente igual, paciencia y perseverancia. Porque es que es así, es una cultura en donde pues hay que ir con mucha paciencia y ganarse la confianza poco a poco, quizás en otros mercados también, pero desde luego en el mundo árabe, desde luego que sí, en Arabia Saudita en particular. Luego son muy exigentes en el desempeño de la obra o en la calidad de lo exigido, ¿no? De lo que ellos exigen. Yo diría, en esos niveles están igual o por encima incluso de Europa. Yo lo diría. Siguiente, por favor. Bueno, ya se han nombrado, siguiente, por favor, algunos de los mercados. Antes Hussein ya comentó y coincido plenamente con él, en el que son prácticamente todos los sectores los que están ahora mismo floreciendo y avanzando a pasos agigantados. Cuando llegó el Crown Prince, el príncipe MBS, Mohammed bin Salman, pues todo cambió, ha habido una apertura grande hacia, por ejemplo, la integración de la mujer en la sociedad, en el empleo, ahora pueden conducir, que hasta hace poco no podían las mujeres, se ve claramente y es más, notamos, en Acciona estamos contratando mujeres saudíes que están rindiendo incluso por encima de algunos hombres, vamos, seguro. Ahora mismo ellas están demostrando muchísimo y exigidas totalmente consigo mismas. Y por lo tanto, pues las mujeres, nosotros tenemos mujeres incluso españolas que han ido allí y se han adaptado perfectamente, así que es muy posible. Tenemos luego también, pues hay que tener muy claro que hay que tener, ellos tienen una visión que es el Visión 2030, donde hay una saudización de los empleados, un in-kingdom value, con eso me refiero a que quieren que todo aquello que pueda ser procurado desde el propio mercado saudí, pues que sea así y no lo venga exportado. Y luego hay unos megaproyectos impresionantes, como puede ser lo que he hablado antes, Hussein, de NEOM. También tenéis Amala, que es un centro turístico, digamos, 7 estrellas porque no hay 8 estrellas. Red Sea Development Company es una zona turística espectacular donde se ha salvaguardado la naturaleza mucho y es una zona turística que pronto terminará. Tenemos el Qiddiya, que es el Disneylandia de Riyadh. Tenemos The Rig, que es una especie también de parque de atracciones en un pozo petrolífero offshore, en el mar. Tenemos Suda, en el sur, que va a ser una ciudad espectacular también. En definitiva, y todo lo que pongo aquí, pues construcción, turismo, sector inmobiliario, educación, agricultura, todo lo que pone ahí, de verdad que tiene ahora mismo muchísima inyección. El petróleo está por encima de $70, que ellos necesitan para tener un superávit. Saudi Aramco reporta ganancias históricas, de tal manera que hay un flujo de capital hacia los proyectos, hacia la tecnología. Cualquier empresa española que sea puntera en temas tecnológicos e innovación va a tener cabida en Arabia Saudita, seguro.
Y bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar. Claro que tenemos problemas en algunos de los proyectos, pero compensa con los proyectos que van muy bien, y los que no están tan bien, pues bueno, pues ahí está la negociación y el saber hacer y apoyarse en empresas que sepan lo que están haciendo, socios locales y demás. Así que bueno, eso es en definitiva lo que os quería contar. Es un mensaje positivo el que os quiero trasladar hoy, y de ánimos de que hay que intentarlo, hay que tener mucha paciencia e invertir y tener ciertas espaldas financieras, pero creo que es un mercado tan absolutamente creciente que merece la pena intentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Sancho Carrascosa, director general de Middle East de Acciona. Y a continuación tiene la palabra don López Seco González, Middle East Managing Director del Grupo SENER. Hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, buenas tardes para mí, porque en esta parte del mundo ya es por la tarde, ¿no? No sé si se me oye bien y si me ve, yo supongo que sí. Yo lo que no estoy viendo es la presentación. ¿La ponéis vosotros o la comparto yo? La estamos compartiendo ya. Vale, sí. Perfecto, ahora ya la veo. Bueno, pues bueno, yo me he centrado básicamente en la experiencia de SENER en Saudi, así que voy a ir un poco rápido por ella y luego añadiré algunas, ni siquiera puntualizaciones, pero comentarios a lo ya bien comentado y expuesto por mis compañeros anteriores. Bueno, pues SENER somos pasa a la siguiente página, por favor, y a la otra. Vale, SENER somos un grupo de ingeniería español, establecido en el año 56. En estos momentos tenemos unos 375 millones de euros de facturación y somos unas 2.400 personas. Somos una empresa privada, de hecho la propietaria de la empresa es una familia, aunque estamos ahora ya en la tercera generación, por así decirlo, pero vamos, seguimos teniendo esos valores familiares, ¿no? en lo que es la gestión y el trato el funcionamiento de la empresa. ¿Vale? Como somos una empresa de ingeniería, vendemos servicios de ingeniería, vendemos horas hombre, pues básicamente la mayor parte de nuestros ingenieros, de nuestro personal, ¿no? Pues son ingenieros titulados, ¿no? Bien un título de grado o un título de máster. Pasa a la siguiente. Bueno, el 80% de nuestras ventas son fuera de España, ¿vale? Algún año sube, algún año baja. Hemos tenido años donde hemos estado a lo mejor hasta en el 97% de exportación, por así decirlo, y tradicionalmente muchas de esas horas se hacían en España, y ahora estamos empezando en todo SENER, pero también en Middle East, estamos empezando a un giro a ya empezar a realizar los proyectos localmente. ¿Por qué? Pues porque digamos que España se nos queda pequeña, es decir, tenemos tanto trabajo fuera y en Middle East hay tanto trabajo que es imposible proveer de apoyo a todos los proyectos que tenemos desde España, ¿no? El grupo de SENER tiene básicamente tres patas de tres negocios, ¿no? Uno es el negocio aeroespacial, otro es lo que llamamos SENER Ingeniería y otro es inversiones renovables, ¿no? En Middle East estamos con la pata central, que es el origen de la compañía, SENER Ingeniería, y aunque trabajamos globalmente en tres sectores, infraestructura, energía y marino o naval, principalmente en lo que es en Middle East y sobre todo en Arabia Saudita estamos lo que es el mercado, en el negocio de las infraestructuras. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco una foto de la presencia global. En Middle East podéis ver que estamos en Emiratos, Qatar, Saudi y Egipto, y el orden descendente es el orden no de importancia, sino de orden de implantación. Llegamos a Abu Dhabi en el 2009, nos establecimos en Qatar en el 2011 y en Saudi Arabia en el 2014, ¿vale? Y en Egipto pues hace 3 años. Pasa a la siguiente. Bueno, estas son las distintas líneas a la siguiente, por favor. En infraestructura, que es lo que hacemos básicamente en Saudi Arabia, pues trabajamos el mercado de ferrocarriles, de metros y tranvías, de carreteras, de aeropuertos, de puertos, de edificación y de agua, ¿no? Aquí un poco en la línea de lo que decía Jesús antes, no estamos en todos estos sectores en Saudi, sino en aquellos donde
digamos que más valor añadido podemos aportar. Es decir, sí estamos en ferrocarril, sí estamos en metro, en carreteras estamos, pero no con carreteras, sino con puentes o con túneles. En aeropuertos estamos también en proyectos muy más, un poco más de nivel de consultoría. En puertos estamos, pero básicamente en obra marina. Y en edificación estamos en algún proyecto pues más singular, ¿no? Estaciones de ferrocarril o de metro, o incluso apoyando en algún hospital o en algún museo, ¿vale? Y en agua pues también estamos apoyando a algunas empresas de las que están haciendo proyectos de agua en la bueno, Sener trabaja en todo el sector de los servicios de ingeniería, desde la planificación inicial de los proyectos hasta el diseño, apoyo en la construcción, que no la construcción, sino apoyo al contratista, al constructor, con servicios de ingeniería durante la construcción, y apoyo al operador y al mantenedor, pero también con servicios de ingeniería. Siguiente. Y bueno, esto es un poco una foto así de los proyectos que tenemos, los clientes que tenemos en la zona. Pasa a la siguiente. Bueno, vuelva atrás. Aquí ponemos, por ejemplo, esto es una presentación en la que he extraído luego solo proyectos de Saudi. Aquí veis que ponemos Head Office en Abu Dhabi. Esto en 2024 tendremos que cambiarlo y decir, por lo menos en las presentaciones que hagamos en Saudi, que el Head Office está en Saudi, porque esto es un requisito de las autoridades sauditas para poder contratar con ellas. Es decir, tú si quieres trabajar en proyectos públicos o gubernamentales en Saudi, a partir del 2024, tu establecimiento en Saudi tiene que ser los headquarters de la geografía en la que Saudi esté, digamos que incluido, ¿no? Entonces, bueno, están en competencia clara con Emiratos, y una de las maneras que piensan que les favorece o que les puede ayudar a ganar presencia de compañías internacionales es pues exigiéndoles que si quieren trabajar con ellos pues que tengan una presencia de sus headquarters en la zona, ¿vale? Pasa a la siguiente, perdona. Bueno, lo dicho, estamos en estas 4 geografías. Digamos que si hoy no es nuestro mercado más importante Saudi, tendrá que serlo. Es decir, cualquier empresa del mundo de la ingeniería, y yo creo que la construcción que está interesada en la zona, sabe que el mercado más grande y con más futuro y además más sostenible, no desde el punto de vista de energías renovables, sino desde el punto de vista de que luego lo que tú implantes pues tenga un plazo muy largo, sí, pues es Saudi, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, trabajamos en ferrocarriles, con todo este sector de servicios, que no os quiero entretener con esto porque creo que aportamos más valor en explicaros luego un par de cosillas. Y bueno, esto es nuestro proyecto emblemático. Estábamos en la línea 4, 5 y 6 del metro de Saudi. Este fue el proyecto que nos permitió establecernos en Saudi. Antes de este proyecto habíamos hecho proyectitos y habíamos atendido a clientes privados e incluso algún público, pero digamos que este fue el proyecto que nos motivó, porque tenía un recorrido y una necesidad de presencia local importante. Y en esa implantación es justo decir que digamos que MENA fue la que nos ayudó y les estamos bastante agradecidos a establecernos en Saudi, ¿no? Y esto al final, el comentario que lo añado ya, es decir, si os queréis establecer en Saudi, el que se quiera establecer en Saudi se tiene que establecer de la mano de alguien que haya establecido antes a empresas, no intentar hacerlo a pecho descubierto, porque no se va a llegar a ningún lado y se van a cometer muchos errores, ¿no? Errores que luego nos van a costar dinero o disgustos, ¿vale? Siguiente diapositiva. Ya vamos a ir muy rápido. Bueno, estamos también trabajando en la línea ferroviaria de Amman-Riad. Siguiente diapositiva. También en la norte-sur. Siguiente diapositiva, ferroviaria. También hemos hecho pequeños estudios de validación. Este es uno que hicimos para una línea de alta tensión que cruzaba el Haramein. Entonces los ferrocarriles polacos, uy, se me ha ido, perdonadme. Los ferrocarriles sauditas le pidieron al ejecutor de la obra, al EPCista, que era Larsen & Toubro, que contactase con Sener para que les validáramos la solución. Siguiente. Bueno, estos son pequeños proyectos que hemos hecho en la geografía.
temas de safety, preparación de manuales. Bueno, siguiente. En proyectos de metro, pues hemos estado también participando en un montón de ofertas y apoyando a contratistas en sus ofertas. Siguiente, por favor. Bueno, en carreteras tenemos bastantes proyectos de carrera, perdón, tenemos, igual que en ferrocarriles, en SENER podemos atender todas las disciplinas que un proyecto de carretera necesita. Siguiente diapositiva. En aeropuertos lo mismo. Siguiente diapositiva. Puertos lo mismo. Siguiente diapositiva. No sé por qué. Bueno, esto es una carretera que hemos hecho un paso elevado, un viaducto complicado además porque tenía una geometría muy complicada, aunque no era muy grande, pero la geometría era complicada en un terminal portuario en Jeddah. Siguiente. Arquitectura también, pues estos son un poco los proyectos que hacemos de arquitectura. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es también una mini proyecto de arquitectura que le hicimos también a este terminal portuario. Siguiente, por favor. Bueno, estos son distintas ofertas y concursos en los que hemos participado. En alguno de ellos incluso hemos sido nominados, no ganadores, pero vamos, nos han dado premio. Siguiente. En agua, básicamente lo que hacemos es apoyar a contratistas en sus concursos y en sus proyectos en Saudi. Siguiente, por favor. También estamos trabajando con NEOM en preparar especificaciones para los proyectos que luego NEOM está sacando para los contratistas en todo el entorno de NEOM. Llevamos ya como 4 o 5 proyectos con ellos, en los que les preparamos pues, desde especificaciones de materiales hasta especificaciones de software o de la propia digitalización de lo que tiene que ser la obra de agua, o por así decirlo, ¿no? Las obras de tratamiento de agua y de transporte de agua y de desalinización de NEOM. Siguiente, por favor. Esto es más de lo mismo. Aquí son los estándares de gestión y control de sistemas para todos los proyectos de agua de NEOM. Siguiente. Bueno, en consultoría, vamos a ir ya un poquito más rápido. Pasa, por favor, la siguiente. Estamos trabajando con NEOM también en proyectos bastante interesantes dentro del mundo de la movilidad de ese proyecto que veis ahí, una línea que atraviesa, ¿vale? Ese proyecto que se llama La Línea, pues nosotros hemos hecho ya hemos hecho un primer proyecto con ellos y estamos a punto de firmar un segundo proyecto con ellos de lo que sería la movilidad dentro de esa línea, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, hemos trabajado también con la municipalidad de Dammam para ayudarles a adaptar todas sus, digamos que todas sus especificaciones y requisitos para que la ciudad sea más humana desde el punto de vista de la gente con problemas de accesibilidad, sillas de ruedas, etcétera. Siguiente. Y bueno, esto es un proyecto muy interesante que tenemos con la Royal Commission, que es uno de los mayores inversores de Saudi, para apoyarles en proyectos que tienen por toda la geografía. Y ya está, pasa a la siguiente, yo creo que ya hemos acabado. Entonces, simplemente añadir a lo que han comentado mis compañeros, he tomado aquí algunas notas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto NEOM, que para que entendáis del tamaño de lo que estamos hablando, yo estuve la semana pasada en una presentación que hicieron en París, así a nivel corporativo. Estamos hablando de 500 billones de dólares de inversión solo directa en lo que es NEOM, que ya tienen asegurada, bien por inversores extranjeros, por financiación o por proyectos propios, ¿vale? Pero son 500 billones de dólares, ¿eh? De aquí a antes del 2030, porque en 2030, en teoría, el proyecto tiene que estar ya lanzado, ¿no? Es importante en el tema que ha mencionado antes Luis, de la saudización. Efectivamente, según el tipo de empresa tienes más o menos saudización. A nosotros nos aplica, creo que un 38%. Eso lleva a que al principio un saudita te permite contratar un expat y con el tiempo a lo mejor puedes empezar con 2 sauditas, llegarás a contratar 3 y cuando tengas más pues vas ampliando esa saudización, ¿no? Es muy importante que vamos a ver, nosotros como lo hemos hecho cuando llegamos, la primera propuesta que se nos hacía era contratar sauditas fakes, ¿no? Es decir, tú contratabas sauditas que realmente no estaban trabajando contigo y tenías un contrato con ellos, cobraban muy poquito y bueno, cumplían con el cupo, ¿no? Nosotros optamos por contratar ingenieros sauditas y personal saudita para nuestra filial y he de decir que
pues de las 8 personas que hemos contratado hasta la fecha, sauditas, pues bueno, 9, ahora tenemos 8, una es la que se nos ha ido desde el 2014. Es decir, que hemos conseguido retenerlos y los ingenieros a nosotros eran jóvenes, los hemos formado y nos están funcionando como un tiro. Bien, eso no quiere decir que no tengas problemas y que te salga alguna rana, te puede salir, hemos tenido mucha suerte. Pero vamos, yo creo que hay que apostar. Es un país muy joven y lo que buscan con la saudización es bueno, pues potenciar a su mercado menor de 30 o 35 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una manera importante, yo os animo a ello y también siguiendo en la línea de comentaba Jesús, desde que empezó un poco la apertura, básicamente para nosotros, desde que las mujeres podían conducir, pues hemos empezado también a contratar mujeres y también están funcionando incluso mejor que los hombres que tenemos. No quiere decir nada, simplemente que bueno, que es gente que son personas que tienen muchas ganas de entrar en el mercado laboral y la verdad que le echan bastantes ganas, ¿no? Entonces, ese estereotipo del árabe o del saudita vago, no digo que no lo haya, pero nosotros hemos tenido suerte y han funcionado bien, ¿vale? Y luego también añadirle una P a lo que han dicho tanto Hussein como Jesús, ¿no? Hablaban de paciencia y perseverancia y yo creo que la presencia es fundamental. De hecho, yo creo que en todas las reuniones que hemos tenido de implantación de empresas, pues siempre hemos hablado de la ley de las 3 Ps, ¿no? Y es muy importante tener presencia en Arabia Saudita si quieres hacer negocio con ellos. Es fundamental. Y bueno, y luego eso, tenéis que acompañaros bien, entrar primero a lo mejor con un socio, pero con un socio y luego a lo mejor, como decía Jesús, podéis volar solos, pero desde luego la implantación que tengáis que hacer localmente ha de ser como una empresa que os sepa implantar y os sepa guiar, porque si no vais a estar dando palos de ciego que os van a costar más de un disgusto y sobre todo dinero en temas fiscales o en temas que no tuvierais previstos en vuestro presupuesto. Pues poco más, muchas gracias. Muchas gracias, López Seco, Middle East Managing Director del grupo Sener. Y la verdad que bueno, pues estas 2 experiencias han sido muy, muy útiles y además bueno, viniendo de empresas que están bien consolidadas en el país. En relación a la última P, como decías, Lope, presencia, y es fundamental, es un mercado en el que yo he ido con misiones empresariales, la Cámara organiza una misión cada año y la verdad que siempre con muy buen resultado. Es fundamental ir a este mercado, estar presente allí, tener reuniones allí y que te vean de primera mano. Y en relación a este último punto de la presencia, pues doy la palabra a continuación a Nuria Tron, Senior Corporate Account Manager de Qatar Airways España, para presentar la aerolínea y sus conexiones con Arabia Saudí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, y a todos, a la Cámara de Comercio en Madrid y a todos los asistentes por esta oportunidad que nos brindan en participar en estas jornadas tan interesantes, como siempre. Para empezar, empezaríamos como un pequeño recorrido y una breve introducción a la compañía. Qatar, estaríamos ahora en 150 destinos. Es la siguiente, Miguel, cuando puedas. Estaríamos ahora mismo en todas las ciudades en las que estamos operando, serían 150, ya que a raíz de la pandemia estábamos anteriormente en 170, pero bueno, gracias a que se han ido abriendo, se han ido quitando todas las problemas que teníamos de accesibilidad, etcétera. Nos quedaría China, que es el gran país que todavía sigue hasta el momento, no tiene ningún destino con apertura, pero sí que es cierto que la compañía avanza cada día más hasta llegar por lo menos a lo que teníamos en el 2019, que eran los 170 destinos. Como decía Miguel, nosotros ahora mismo, para el siguiente que tenemos, para las conexiones que tenemos desde España hacia Arabia Saudí, estamos operando a 2 de las ciudades que son Riad y Jeddah. En Riad tenemos, tanto de Madrid como desde Barcelona, 3 frecuencias semanales y a Jeddah sí que tenemos más, que serían 14 desde Madrid, 14 desde Barcelona. Esto significa que serían las conexiones que tenemos de los 2 vuelos diarios que salen de Madrid y Barcelona en la actualidad. La siguiente, que también es importante y creo que es de resaltar, como todos estamos haciendo
y estamos comprometidos con el medio ambiente, la compensación de huella de carbono. La compañía, comentar una breve reseña, en el 2020 Qatar empezó y lanzó un programa de cooperación voluntaria de carbono para sus pasajeros. En colaboración con IATA y con la empresa Climate Care, los pasajeros pueden sumarse a ese programa durante su viaje. Una de las contribuciones que está realizando la compañía es a través de un programa dirigido vía Climate Care al proyecto del parque eólico en Phatampur, en la India. Es uno de los proyectos que seguimos con él y bueno, seguimos uno de ellos, aparte de todos los demás que continúa la compañía, que no es momento ahora de mencionarlos, pero sí es cierto que seguimos avanzando. Al igual que nuestra flota, por ejemplo, la flota que tenemos, a lo mismo que la compañía también respeta lo que es la sostenibilidad, el medio ambiente. Son aviones que la flota, yo creo que es una de las más jóvenes, por no decir de las más jóvenes que tenemos ahora, son 6 años lo que tenemos todos nuestra flota de media, y eso nos hace que seamos más sostenibles, que tratemos mejor al medio ambiente, etc. En esta pequeña siguiente slide que tenemos, aquí ya pasamos y nos centramos un poco lo que tenemos en la compañía, que serían los programas para pequeñas y medianas empresas, que le damos el nombre de Beyond Business. Este programa es sencillo, es un programa de fidelización diseñado especialmente para empresas de cualquier tipo, bien sea la pyme o bien sea ya una empresa de mayor volumen. Sobre todo en este programa para pyme, lo que se requiere y lo que más nos está dando facilidad es que es de fácil accesibilidad, y también para la empresa. Lo bueno que tiene es que tanto el empleado como lo que es la empresa pueden acumular puntos o millas. Son 3 tipos diferentes de fidelización y sobre todo el manejo que tiene, la flexibilidad, y es operativo, sobre todo es eso, para que la empresa lo pueda manejar interiormente o principalmente por una persona de la empresa, y que sea de fácil uso. Actualmente contamos con una campaña que estamos en colaboración con la Cámara de Madrid, y que sería a toda aquella empresa que se dé de alta durante este periodo hasta el marzo del 2023, tendrían una apertura de 4.000 Q-Reward, y llegaríamos también el tema de unos descuentos de hasta el 12%. Esto, como os indico, sería toda la empresa que se pueda dar de alta o se dé de alta durante este periodo hasta marzo de 2023. De hecho, ya no tenemos tampoco así ahora mismo ninguna reseña que recibiros, pero bueno, gracias de nuevo a la Cámara de Comercio de Madrid por, como siempre, invitarnos a estas jornadas tan interesantes que podemos participar con todos vosotros, y gracias a todos los asistentes. Pues muchísimas gracias, Nuria. La verdad que bueno, pues es fundamental la conectividad con Arabia Saudí, y además bueno, pues de vuestra mano siempre es bien asegurada. A continuación, bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Sí, por favor, quien quiera realizar cualquier pregunta, que se presente, que abra su micrófono, que se presente, y tanto